En el otro era por arma blanca, por cuchillo, faca, como quieran llamarlo. Ahora el mismo hecho, pero en vez de usar arma blanca, usar arma de fuego. Y en esta segunda parte, en esta unidad 13, segunda parte, quiero que vean, tiene un total de 8 ítems o 8 puntos a ser tratados. En los primeros 7 hace mención similar a lo que habíamos tratado en cuanto al procesamiento de las armas blancas. En este caso, en el último punto, en el punto número 8, habla del procesamiento de ambas armas, de las armas de fuego y de las armas blancas. ¿Qué quiere decir? Cómo tratar, cómo recoger, cómo buscar la evidencia cuando se encuentran el arma blanca o arma de fuego en la escena del delito, en la escena del crimen. Cómo se tiene que remitir al laboratorio forense. Y ahí van a ver. Primer punto de esta unidad 13, segunda parte. Habla de qué son armas de fuego. O sea, el concepto de arma de fuego. Este concepto de qué es arma de fuego, quiero también que anoten, quiero también que marquen para estudiar, porque es tema de examen, porque aparece en el examen. Y fíjense bien, cuando hablamos de arma de fuego, nos referimos a instrumentos de dimensiones y formas variadas. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de arma de fuego, no nos referimos solamente a las pistolas. Puede ser pistola, revólver, fusil, escopeta, ametralladora, corto, largo. Por eso dice instrumentos de dimensiones y formas variadas, destinados a lanzar violentamente ciertos proyectiles. ¿Qué quiere decir? Lanzan o sale de él los proyectiles o bala, como se le conoce también. Por ello es que se diferencian de las armas blancas, porque las armas blancas dicen hieren por sí mismas. En cambio, en las armas de fuego, lo que hiere es el proyectil, ese proyectil que sale del arma de fuego. ¿Y cómo sale? Aprovechando la fuerza expansiva de los gases. ¿Por qué? Porque hace una combustión dentro a través del mecanismo de disparo, y hablándome es como que explota ahí y con ello impulsa con fuerza el proyectil. Reitero entonces, arma de fuego, instrumentos de dimensiones y formas variadas destinados a lanzar violentamente ciertos proyectiles, aprovechando la fuerza expansiva de los gases que se desprenden al inflamarse de forma instantánea sustancias explosivas. ¿Por qué llevan el nombre de arma de fuego? ¿Por qué se le denomina de esa forma? Conservan ese nombre genérico porque las primeras armas o los modelos primitivos disparaban, y estos disparos iban acompañados de llamaradas que salían de la boca del tubo cañón. ¿Qué quiere decir? De la punta de la pistola o revólver salían acompañados como si fuesen fuego. Por ello es que conservó ese nombre y hasta ahora se los conoce así, como arma de fuego. Las partes principales ustedes podrán encontrar en algún manual o en otro libro o incluso en internet una clasificación amplia de cuáles son las partes
de un arma de fuego. Más nosotros, porque no nos interesa profundizarnos demasiado, más que conocer lo básico, vamos a tener una clasificación básica. Esta clasificación se divide en 3 partes principales. Cuando hablamos de las partes principales o esenciales del arma de fuego, nos referimos primero a la parte por la cual se sujeta o se agarra a la misma. Cuando hablamos de esta parte, nos referimos a lo que es denominado, llamado culata. La culata, la parte destinada a sujetar o agarrar el arma. El mecanismo de disparo. La segunda parte, ¿qué es el mecanismo de disparo? Toda esa secuencia que ocurre dentro del arma mismo, donde está conformado por el percutor, el gatillo y también el extractor del casquillo. A todo eso se le denomina mecanismo de disparo. Y la tercera parte hace mención al tubo cañón, a ese cilindro hueco por donde se proyecta y sale el proyectil, la bala. Reitero, 3 partes básicas o esenciales del arma: culata, mecanismo de disparo y el cañón. Fíjense bien, 3 básicos que pueden recordar fácilmente: culata, mecanismo de disparo y el tubo cañón. Su clasificación también lo vamos a hacer en 3 grandes grupos. Cuando hablamos de la clasificación de las armas de fuego, nos referimos a que se clasifican de acuerdo a la longitud del cañón. Pueden ser armas cortas o armas largas. Cuando nos referimos a armas cortas, nos referimos a esas pistolas o revólver. Y armas largas, fusil, escopeta, rifle, a ese tipo de armas. Entonces, de acuerdo a la longitud o el tamaño del tubo cañón, en armas cortas y armas largas. De acuerdo, el segundo de ellos, de acuerdo al proyectil o a la munición que dispara o a la carga que dispara, pueden ser armas de proyectiles múltiples o armas de proyectil único. En lo que hace mención a la constitución de las armas, pueden ser armas típicas o armas atípicas. Entonces, tenemos las armas típicas, aquellas que son fabricadas en serie, aquellas que son fabricadas en grandes cantidades, y atípicas, esas armas caseras o fabricadas irregularmente, o incluso esas armas que fueron modificadas o transformadas. Reitero, armas típicas, aquellos que tienen un formato estándar y que son fabricados en serie, y atípicas, aquellas hechas manual o caseramente. Aquí de vuelta, a través de este mapa conceptual, podemos ver la clasificación de las armas de fuego. En cuanto a la longitud del cañón, en armas cortas y armas largas. En cuanto a la carga que disparan, pueden ser armas de proyectil múltiple o de proyectil único. Y de acuerdo a la constitución del arma, pueden ser armas típicas o armas atípicas. Fíjense bien, 3 grandes grupos. De acuerdo al tamaño del cañón, de acuerdo a la carga que disparan,
o de acuerdo a la constitución del arma. La balística. ¿Qué es la balística? Aquella parte de la ciencia que se encarga de estudiar del fenómeno que ocurre con el proyectil, el fenómeno que ocurre tanto dentro como fuera del mismo, dentro del arma y fuera del arma, los efectos que causan al salir disparado el proyectil hasta llegar a impactar en el blanco. Por ello, vamos a definir a la balística como la ciencia que estudia íntegramente al arma de fuego. Al estudiar íntegramente nos referimos al alcance que puede tener, a la dirección de los proyectiles y al efecto que producen. Concepto de balística. Balística forense hace mención a aquellos aspectos técnicos sobre los proyectiles y el efecto en los tejidos biológicos. Y también cuando hablamos de que estos proyectiles son objetos del esclarecimiento de hechos delictuosos. Concepto de balística forense. Al estudiar el movimiento de los proyectiles o de las balas, podemos hablar de una balística interior, una balística exterior y una balística terminal. La balística, dijimos, estudia los movimientos de los proyectiles y es por ello que la balística interna estudia justamente todo el fenómeno que ocurre dentro del arma a partir del momento en que el percutor o la aguja percutora golpea al fulminante hasta que el proyectil sale de la boca del tubo cañón. Todo ese fenómeno que ocurre dentro del arma de fuego es estudiado por la balística interna. Realmente se ocupa de lo relativo, lo concerniente a la estructura del mecanismo y funcionamiento de las armas de fuego. Luego está la balística externa, que quiere decir por fuera. Cuando decimos balística externa, nos referimos a que está encargada de estudiar los fenómenos que ocurren desde el momento que sale desde el tubo cañón y que se dirigen y hasta llegar al objetivo. La balística externa se va a encargar de cuántos metros de efectividad puede tener un proyectil. Si un fusil disparado por el ejército tiene una efectividad de 2000 metros de alcance, quiere decir que 600 metros son efectivos. Quiere decir que de aquí a 6 cuadras, alguien que dispara con un fusil tiene certeza que si da en el blanco, que va a llegar y puede ocasionar la muerte. Ahora, puede ser que si está a más de 600 metros, llegue el proyectil o la bala, pero no con la misma efectividad. Y de eso se va a encargar la balística externa, a tener en cuenta la distancia máxima que puede alcanzar, la velocidad inicial cuando sale justamente, el fenómeno en cuanto a la desviación que puede ocurrir por el viento y todo lo demás, y todo lo concerniente desde que sale el proyectil de la boca del tubo cañón hasta que da en el blanco. De allí, hablar de la balística terminal o balística de efecto. ¿Qué quiere decir? La encargada de estudiar lo concerniente en el momento de que el proyectil impacta en el blanco. Ver si entró,
si atravesó, si destruyó. Eso es encargada la balística terminal o de efecto. Aquí pueden ver en este pequeño gráfico las tres balísticas que le he mostrado, que le he dicho. La primera, la balística interior, que hace mención a lo que ocurre dentro del arma. Luego, la balística exterior, que es una vez que sale del tubo cañón, todo el efecto o el fenómeno que puede ocurrir. Y por último, la balística de efecto o balística terminal. En cuanto a la efectividad, ¿qué quiere decir? ¿Cómo sabemos la efectividad, el alcance que puede tener, si es 100% efectivo o el alcance máximo donde ya llega con alguna pérdida de potencia o de fuerza? La efectividad de los proyectiles o de la bala es denominada balística de efecto. ¿Por qué? Porque en base a esa balística de efecto o balística terminal se va a saber si es efectivo, si golpeó, si destruyó, si penetró, la acción que tienen estos proyectiles una vez que entran en contacto con el blanco. A eso nos referimos con la efectividad de los proyectiles. Los efectos o la efectividad de estas balas o municiones dependen de la cantidad de energía capaz de ceder cada proyectil. En cuanto al punto número 6, hace mención a lo que son los signos y lesiones originados por un arma de fuego. En este punto hacemos mención a las lesiones que recibe una persona cuando es impactado por un proyectil que es lanzado violentamente de un arma de fuego. Este proyectil, al impactar en el objeto, al impactar en el blanco, crea 4 planos para ser estudiados. Estos planos son el plano ropa, el plano cutáneo, el plano visceral y el plano óseo. Atiendan bien, cuando hacemos mención al plano nos referimos a la primera esfera o el primer punto. Decimos plano ropa porque lo primero que en teoría tiene que impactar en una persona es justamente en la prenda o en la ropa que lleva. Un ejemplo, un ciudadano que está parado y que recibe 17 impactos de bala o 17 municiones que le entran, va a perforar o romper la remera o la camisa que tenga la persona, o también el pantalón si es que fuese en las piernas. Por ello, la prenda o indumentaria pasa a ser el primer plano a ser investigado. ¿Por qué? Porque una vez que se analiza hay que ver si coinciden la cantidad de orificios en la ropa o en la prenda. El plano ropa marca el inicio del estudio. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se tiene que conferir y verificar y tratar de relacionar. Reitero, si el cuerpo tiene 10 orificios de entrada, se supone o se presume que similar cantidad tiene que tener la prenda. ¿Qué pasaría si en la prenda se encuentran solamente 3 orificios? Quiere decir que la persona que realizó los impactos cambió el atuendo y colocó otra que no son de la misma. ¿Por qué van a hacer eso? Me van a decir, ¿para qué cambia? Por el hecho
de que en la prenda, en la ropa, pueden quedar vestigios, pueden quedar o la pólvora o también alguna mancha de sangre que haya sido proyectada del agresor hacia la víctima, que la pueda involucrar y que pueda decir que estuvo presente en el hecho. Reitero, el plano ropa marca la fase inicial del estudio en cuanto a los disparos sobre el cuerpo. El segundo plano o la segunda etapa a tener en cuenta es el plano cutáneo. Cuando hablamos de cutáneo nos referimos a la piel. Llega el cuerpo en la morgue, minuciosamente le quitan la ropa porque la ropa tiene que ser analizada para saber si es que hay rastros de pólvora que van a poder determinar entonces con eso si el disparo fue a corta distancia, a larga distancia, ver si hay alguna mancha de sangre que no pertenezca a la víctima. Y luego, una vez que el cuerpo se encuentra inerte en la plancha del forense, ver justamente la parte de la piel. En esta parte, determinar justamente los orificios de entrada. Ir viendo cuántos hoyos o orificios de entrada tiene. Analizar también los orificios de salida. El orificio de entrada generalmente es único. ¿Qué quiere decir? Por cada impacto de bala, un orificio de entrada. Pero se puede dar el caso de que un proyectil o una bala primero impacte en el brazo y que al traspasar el mismo entre en el tórax. O también que traspase primero una pierna y luego la otra. Entonces ahí hablaríamos de que un proyectil ocasionó dos orificios de entrada diferentes. También cuando hablamos de orificio, nos referimos a esa forma redondeada u oval, dependiendo justamente del tipo de proyectil, pero lo más similar a una forma cilíndrica. Esto hace que la piel se hunda. Al hundirse la piel crea la cintilla erosiva. La cintilla erosiva que también es llamada cintilla de contusión, que se vuelve apergaminado o se arruga ahí la piel y va entrando. Al adoptar esta forma, por justamente la contusión de la piel o la erosión de la piel original al ser perforada, va creando el anillo de limpiamiento. ¿Qué quiere decir? El proyectil lleva a su paso la suciedad por lo que queda penetrando. Pedazo de la prenda, pedazo de algún instrumento, de algo que va llevando consigo, y eso va introduciendo dentro de la herida, produciendo así lo que es la tercera etapa o el tercer elemento constante, el anillo de limpiamiento. El orificio, la cintilla erosiva y el aro o el anillo de limpiamiento constituyen lo que denominamos o se conoce como anillo de Fish. Fíjense bien, está en letras grandes allá abajo y resaltado estos tres elementos constantes que los tres juntos hacen que se llame o se conozca al anillo de Fish. Estos elementos son elementos constantes que aparecerán en todos los disparos ocasionados por arma de fuego. Allí veremos que hay disparos a larga distancia y a corta distancia. A larga distancia aparecen los elementos constantes recientemente mencionados. Lo propio ocurre a corta distancia, a diferencia que aparte de los elementos constantes como es el orificio, anillo de limpiamiento, aparte de ellos aparece lo denominado tatuaje o talaceo. ¿Qué es el tatuaje? Esa impresión o esa quemadura que queda en la piel por la proximidad del disparo.
esta proximidad o esta quemadura que ocasiona las llamaradas, producto justamente de la munición que tiene dentro o de la pólvora. Cuando aparecen este signo de quemadura a corta distancia, es la denominada a semicontacto y pueden ser producidos entre 5 a 10 centímetros, llamado disparo a quemarropa. Las heridas en boca de mina es cuando el arma está en íntimo contacto con el blanco. No quiere decir cerca, sino que pegado justamente al blanco. Allí ocurre la explosión de los gases que penetran y dentro de la herida forman un color oscuro, similar a lo que es un tatuaje, pero en este caso denominado tatuaje falso o también boca de mina. El orificio de salida suele ser continuo, ¿qué quiere decir? Posterior al orificio de entrada, dependiendo justamente de la mayor o menor distancia que pueda haber entre el mismo. Pero si es que eventualmente chocase o se desviase por algún hueso, puede ser que se fraccione y se salga en dos partes, como también puede ser que quede dentro del cuerpo. Y en este caso, para poder ubicar, se requiere de la utilización de rayos X. El tercer plano. Primero era plano ropa, luego cutáneo, ahora visceral. Visceral quiere decir por dentro. Al ingresar el proyectil, al ingresar la bala en el cuerpo humano, ocasiona una hemorragia. Una hemorragia justamente producto de lesionar los órganos, y ahí vamos a encontrar lo denominado anillo hemorrágico, que va a estar compuesto del orificio que deja la bala en la víscera. Esta bala o este proyectil que sigue una trayectoria que puede ser rectilínea cuando sigue la dirección del disparo, una trayectoria con desviación cuando ocurren los choques, sobre todo en los huesos. El cuarto plano, el plano óseo. ¿Qué es el plano óseo? Cuando llega a impactar en los huesos. En algunos puede llegar a destruir total o parcialmente y en otros solamente quedar incrustado. La destrucción del hueso por el proyectil puede ser diferente, depende de qué tipo de proyectil, depende de qué tipo de hueso lesione. En cuanto a las cuestiones médico-forense, hay que tener en cuenta que así también como las armas blancas, las armas de fuego, cuando ocasionan una muerte, son denominadas muerte violenta. Al ser denominada muerte violenta, se tiene que practicar una autopsia. Para poder practicar una autopsia hay que saber el tiempo aproximado, si fue también de manera lenta o rápida, ir viendo justamente las causas que pudieron haber ocasionado la muerte. ¿Ven? La etiología, si fue homicida, suicida o accidental. En cuanto al último punto, recuerdan que habíamos dicho que en el último punto hablaba de cómo procesar las armas de fuego y armas blancas. Cuando ocurre un hecho delictuoso, un homicidio, y se encuentra el arma de fuego en el lugar, resulta de interés. ¿Por qué? Porque constituye un indicio o una prueba fundamental para tratar de reconstruir la escena o el suceso criminal. Y ahí ver justamente la cantidad de personas que pueden estar involucradas en la utilización de esto. Y ahí citamos algunas pautas hay que tener en cuenta en el momento de recoger o manipular estas armas.
Primero, antes que nada, hay que saber que las armas hay que sacar la carga, no hay que remitir cargadas al laboratorio forense. No hay que limpiar el arma en el lugar, hay que dejar, si está húmeda, que se seque, envolverla en recipientes correctos, no disparar jamás las armas y también, sobre todo, anotar el número de serie, el modelo y el calibre del arma. ¿Por qué? Porque esto es un elemento importante para consignar justamente dentro de lo que es la cadena de custodia, o sea, la protección de la evidencia que tiene durante el transcurso, desde que es envasado, que es transportado, que llega al laboratorio forense, que se analiza y sale el informe. Reitero, por ello la importancia de anotar todos los datos, firmar y sellar. En cuanto a las municiones o proyectiles, tanto aquellos que hayan sido percutidos, o sea, aquellos que hayan sido utilizados, como aquellos que no también, todos aquellos que se encuentren, hay que recogerlos minuciosamente, hay que ver que estén secos, no guardar cuando estén mojados y también colocar en bolsas de papel individualizados para poder remitir al laboratorio forense y en base a eso determinar si fueron utilizados en ese lugar. La indumentaria o también la ropa de la persona es un elemento frágil. Es por ello que habíamos dicho en este primer plano ropa, que es el primer elemento. Por ello, antes de manipular, hay que fotografiar, hay que tratar de ir viendo estos elementos que puedan conservar la posición original, ir viendo algunos elementos, entre ellos pólvora o algún otro residuo que pueda haber quedado en la prenda. En cuanto al cadáver, evitar manipular excesivamente en el lugar. Proteger las manos del cadáver liando con alguna bolsa de papel o algún otro elemento para evitar cualquier tipo de alteración. ¿Por qué esto? Porque el cadáver o la víctima pudo haber luchado o forcejeado con su agresor y le pudo haber ocasionado alguna lesión que haya quedado dentro de las uñas, algún elemento que pueda indicar a quién pertenece. Las armas blancas, al igual que las anteriores, deben de ser anotadas. ¿Por qué? Porque en ellas también quedan las huellas digitales o otras impresiones, tanto del autor como de la víctima. El mismo agresor o autor del hecho pudo haberse cortado con ella forcejeando y pudo haber dejado impresa su sangre. Estos son los elementos que hace referencia a la unidad 13, segunda parte. Con ello cerramos la unidad número 13, reitero, segunda parte, y nos preparamos para entrar de lleno a hablar de qué es unidad número 14. Esta unidad número 14 que habla sobre autopsia. Y ahí vamos a tratar de diferenciar dos tipos principales de la autopsia. Bueno, son las 18 horas. ¿Les parece si tenemos un pequeño intervalo o receso de 10 minutos de manera que puedan tomar café, lavarse la cara, mover un poquitito? ¿Les parece?